Bueno, pues habíamos estado viendo acerca de la esperanza o el valor esperado. Primero de la variable aleatoria solita y después de una función de variables aleatorias y habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Em, y cuando les di esto de la definición del valor esperado, les había dicho que em, íbamos, ay, no quiere escribir. Esperen. Ok. Entonces shit. Bueno, les había dicho que lo íbamos a representar así y le íbamos a llamar de distintas formas. Y una de las formas en las que le íbamos a decir era primer momento. Ujú. Ahora, primer momento, porque hay otros momentos, ¿no? Entonces, en general, los momentos van a ser valores esperados de funciones de variables aleatorias, pero específicas. Ajá. Entonces, vamos a tener muchos momentos y el momento késimo es el valor esperado de x a la k. Ujú. Y estos son muy importantes porque, no sé, creo que eso lo ven en prueba 2, no estoy seguro, pero así como de manera única la función de distribución caracteriza a la variable aleatoria, también la colección de todos los momentos caracteriza a la variable aleatoria. Ujú. Bueno, ahora, digamos, en la vida aplicada, ajá, no vamos a usar tantos los momentos késimos, sino vamos a usar como una forma diferente de los momentos que vamos a escribir así. Ujú. Y este es el momento central késimo. Ujú. Entonces, básicamente es el momento késimo, pero estamos centrando a la variable aleatoria en su media. Ajá. Lo digo porque aquí a todos los valores de la variable aleatoria le estamos restando su valor esperado, ¿no? Su media. Entonces, nada más como que le estamos recorriendo y luego le estamos aplicando K, ¿no? Entonces, como para que no afecte que su media es distinta, que su media pueda ser distinta de cero, por eso usamos casi siempre el momento central késimo. ¿Ok? Bueno, ahora hay dentro de todos estos valores, momentos, perdón, hay uno que es el que todo el mundo conoce porque es muy útil y esta es la varianza. Ujú. La varianza, como su nombre dice, nos va a dar una medida de qué tanto varía nuestra variable aleatoria. Ujú. Entonces tenemos un valor esperado que es, nos dice cuál es el promedio, ajá, el valor promedio que va a tomar esa variable aleatoria. Y la varianza nos va a decir qué tan desperdigada, o qué tanto van a diferir los valores de la variable aleatoria con respecto a su promedio. Ujú. Entonces la varianza, que les digo, es esta medida de qué tanto se esparce los valores de una variable aleatoria, las vamos a denotar por var de x o v de x o sigma cuadrada o sigma cuadrada x. Ajá. Y la varianza es el segundo momento central. ¿Ok? Entonces, pues, si es el segundo momento central, solo tenemos que sustituir aquí 2. Entonces, la varianza de x es igual a el segundo momento central. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, va a ser muy útil que nosotros lo calculemos porque nos va a servir en aplicaciones de estadística y cosas así. Ujú. En estas cosas de estadística es común, en lugar de que nos den la varianza, es tener la desviación estándar. Ujú. Entonces, la desviación estándar la vamos a definir como sigma igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ujú. Esta es la desviación estándar.
que en este curso no la vamos a usar tanto, pero para todo lo demás está bien. Ajá, el primer momento es el valor esperado, sí. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a calcular algunas propiedades de la varianza. ¿Ok? Entonces, en el primer ejemplo vamos a tener una X distribuida normal con parámetros mu y sigma. Ajá. Y lo que queremos ver es quién es la varianza de una variable aleatoria normal, ¿ok? Ahora, de un ejercicio que hicimos antes, ya sabemos que la esperanza es mu. Ujú, de una variable aleatoria normal. Entonces, la esperanza es mu. Y entonces, esto nos va a servir porque la varianza de x, pues es, por definición, esto. X menos media al cuadrado, valor esperado. Pero como esto es mu, entonces tenemos que esto es x menos mu al cuadrado. Ujú. Y pues esto ya es una función de variable aleatoria, ¿no? Entonces ya sabemos cómo calcular esas cosas. Ujú. Recordando nada más, la densidad de una variable aleatoria uniforme es 1 entre raíz de 2pi por sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. ¿Ok? Esa es la densidad. Bueno, y entonces necesitamos calcular este valor esperado de esta función. Ok, entonces esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función que está dentro de los paréntesis x menos mu al cuadrado por la densidad. 1 entre raíz de 2pi por sigma e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada, ¿ok? Y ahora vamos a usar un truco, primero que nada, de x, perdón. Vamos a hacer un truco primero, y es que vamos a multiplicar por un 1 de la forma sigma entre sigma. Ujú. Entonces, esto es la integral de menos infinito a infinito. Y ahora voy a multiplicar por sigma arriba. Entonces, sigma x menos mu al cuadrado y abajo. Entonces, cuando multiplique abajo, voy a tener un sigma cuadrado. E a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada de x. Ujú. Y ahora voy a partir esta multiplicación. Bueno, ajá, voy a partir todo esto, toda esta expresión, la multiplicación de dos funciones. ¿No? Entonces esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x menos mu sobre, por sigma, sobre raíz de 2pi. Ujú. Y ahora tengo que multiplicar por x menos mu entre sigma cuadrada e a la menos x menos mu al cuadrado, perdón, todo esto al cuadrado, entre 2 sigma cuadrada de x. Ajá. Y esto me sirve porque recuerden que cuando tengo la multiplicación, la integral de una multiplicación, puedo integrar por partes, ¿no? Entonces vamos a integrar por partes haciendo lo siguiente. A ver, esperen. Entonces u va a ser la primera función. Entonces x menos mu por sigma entre raíz de 2pi y du va a ser simplemente sigma entre 2pi du. ¿Ok? Y ahora db va a ser todo lo demás. X menos mu entre sigma cuadrada e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Y b, y aquí por dx, ¿no? Y b va a ser simplemente menos e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Ujú.
Entonces esa va a ser nuestra integración por partes. Vean cómo si yo derivo b, entonces me baja un menos x menos mu cuadrada entre 2 sigma cuadrada por 2, que es justamente esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que esto por partes es v menos x menos mu por sigma entre raíz de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada, evaluado de menos infinito a infinito. Ujú. Y luego menos v de u, y con el menos del v va a ser más la integral de menos infinito a infinito de sigma entre 2pi, entre raíz, es raíz de 2pi, e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada de x. Ujú. Ahora fíjense en esto que ya estoy evaluando de menos infinito a infinito. Aquí tengo una x que se iría a infinito, pero aquí tengo una exponencial que se iría a cero. Ujú. Sin embargo, la exponencial pues decrece exponencialmente, que es un decrecimiento muy rápido, y la x crece linealmente. Entonces, pues la exponencial decrece más rápido que la lineal. Ujú. Entonces, si esto decrece más que lo que crece x, entonces en el límite cuando x tienda a menos infinito, esto va a ser cero, porque va a ser aquí un como infinito, menos infinito al cuadrado. Y aquí, cuando en el límite cuando x tienda a infinito, entonces esto también se va a ir a cero. Ujú. Entonces todo esto tiende a cero, toda esta cosa de aquí. Y solo nos queda esta parte de aquí. Entonces, vamos a reescribir esto otra vez multiplicando por este 1, que es sigma entre sigma. Entonces vamos a tener, y vamos a sacar el sigma de arriba. Entonces, sigma por sigma, sigma cuadrado. Integral de menos infinito a infinito. 1, y ahora necesitamos un sigma abajo. Entonces, raíz de 2pi sigma e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada de x. Ujú. Y ahora lo importante es que vean que la densidad de la variable aleatoria x es esta. Ujú. Y es lo mismo que tenemos aquí. Ujú. Entonces, pues la integral de la densidad en todo R debe ser igual a 1 siempre. Entonces, todo esto es sigma cuadrada. Ujú. Entonces ya tenemos que la varianza de una variable normal es simplemente sigma cuadrada, que es la segunda parámetro de una normal, ¿no? Esto. Ujú. Entonces, el primer parámetro de la normal nos dice cuál es su valor esperado y la segunda, cuál es su varianza. ¿Ok? Bueno, entonces esta expresión de la varianza, o bueno, la definición de la varianza, que es el segundo momento central, puede ser un poco difícil de calcular. En el caso de la normal, nos sirvió mucho para poder hacer todos estos trucos matemáticos de integración por partes, pero en general puede ser un poco difícil porque tienes ahí una función al cuadrado, etcétera. Entonces puede ser complicado. Entonces, lo que podemos hacer para no tener que estar haciendo la cuenta con esa cosa tan grande es simplificar la expresión de la varianza. Ujú. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, simplificación de la varianza. Ok, entonces tenemos que la varianza es el valor esperado de x menos el valor esperado de x al cuadrado. Ok, lo que vamos a hacer es expandir primero el cuadrado de adentro, el binomio al cuadrado. Entonces tenemos el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok. Ahora podemos usar linealidad.
Ajá, la linealidad nos dice que el valor esperado de una suma es la suma de valores esperados y eso es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos valor esperado de x cuadrada menos valor esperado de 2x, valor esperado de x, más el valor esperado de x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, recuerden que yo les había dicho que el valor esperado, ujú, la media, no es una variable aleatoria. Ajá. Esto es una constante. Ujú. Es algo que siempre vale lo mismo, que es el valor esperado. Y también habíamos dicho que cuando una variable aleatoria era constante, que siempre tenía el mismo valor con probabilidad 1, entonces el valor esperado era el mismo, o ella misma. Entonces, pues vamos a usar eso. Esto es x cuadrada. Aquí también vamos a aplicar linealidad. Ajá. Y ahora por linealidad, esta es una constante que sale, ¿no? Y esta también es una constante que sale. Entonces, menos 2, valor esperado de x por valor esperado de x. Y ahora, valor esperado de una constante es la constante. Entonces, x cuadrada. Y luego, pues aquí tenemos menos 2x, pues es x cuadrada, ¿no? Menos 2x cuadrada más x cuadrada. Ujú. Y pues entonces tenemos menos 2x, bueno, menos 2, segundo momento más segundo momento es menos, ¿no? Entonces esto es x cuadrada menos x cuadrado. Ujú. Y pues esto es muchísimo más fácil de hacer, ¿no? Entonces la varianza de x la podemos también escribir como esta expresión de aquí. Ujú. Entonces es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Es todo lo que nos está diciendo eso. Y entonces, pues, en lugar de usar esa expresión fea, podemos usar esta expresión un poco más bonita. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con esta. A ver, antes de eso hay una pregunta. El cuadrado del tercero va afuera. Ah, sí. Gracias. Bueno, y entonces, ¿qué? Sí, el valor esperado es una constante porque es simplemente el resultado de integrar, ¿no? Entonces eso no es una variable aleatoria. No es algo que está cambiando de valor, ¿no? Entonces el promedio de una causa que no cambia de valor es su valor. Em, bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio donde usamos esta otra expresión más bonita. ¿Ok? Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a tener una X uniforme en el intervalo AB. Y ahora otra vez nos piden la varianza. Ujú. Otra vez recuerden que la densidad de una variable uniforme es 1 entre b menos a con la función indicadora en el intervalo AB. Bueno, ahora ya habíamos calculado cuál era el valor esperado de x, que era simplemente el punto medio de la distribución. Entonces era b menos a, b más a entre 2. Eso ya lo habíamos hecho antes. Entonces no tenemos que calcular eso, ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces solamente el segundo momento tenemos que calcularlo. Nos queda, esto es la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada por la densidad. Esto, como tenemos una función indicadora, es la integral de a b de x cuadrada entre b menos a. ¿Ok? Entonces esto va a ser 1 entre b menos a por x cúbica sobre 3 de a b. Bueno, entonces esto es 1 entre 3 b menos a por b cúbica
menos a cúbica. Ujú. Pero esto lo podemos factorizar. Este b cúbica menos a cúbica es diferencia de cubos. Lo podemos factorizar. ¿Ok? Y lo podemos factorizar de la siguiente forma. Esto va a ser b menos a por b cuadrada más ab más a cuadrada. Y esto dividido entre 3b menos a. Y pues tenemos b menos a a ambos lados. Y entonces esto es a cuadrada más ab más b cuadrada entre 3. Bueno, pues entonces ya solamente tenemos que aplicar esto, ¿no? Esta fórmula. Entonces la varianza de x es el segundo momento, que es a cuadrada más ab más b cuadrada entre 3, menos el primer momento al cuadrado, b más a entre 2 al cuadrado. Bueno, entonces esto es a cuadrada más ab más b cuadrada entre 3 menos, y el binomio al cuadrado arriba es a cuadrada más 2ab más b cuadrada entre 4. Bueno, entonces el común denominador es 12. Tenemos 4a cuadrada más 4ab más 4b cuadrada menos 3a cuadrada menos 6ab más menos, perdón, 3b cuadrada. Ujú. Y entonces tenemos 4 menos 3, luego 4 menos 6 y 4 menos 3. Ujú. Y esto es un binomio al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado menos el segundo, el doble producto del primero por el segundo más el segundo cuadrado. Entonces esto es a menos b al cuadrado entre 12. Ujú. Entonces esto es la varianza de x para una uniforme. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se ha entendido lo que se ha hecho? Sí, todo bien. Ok. Tal vez esta clase va a ser un poco corta, pero bueno, no importa. Em, pues ahora lo que tenemos que ver es que muy bien, así como el valor esperado tenía sus propiedades, así también la varianza va a tener sus propiedades. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. Entonces, propiedades de la varianza. Bueno, entonces la primera es parecida a la al de la media, a la de la media, cuando nosotros tenemos una variable aleatoria constante. Ajá, o bueno, una variable aleatoria que no es que no es aleatoria. Entonces, esta primera propiedad nos dice que la varianza de una variable aleatoria x va a ser igual a 0 si y solo si x es igual a em, a su valor esperado. Es decir, que la probabilidad de que x sea igual a valor esperado de x es igual a 1. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? La variable aleatoria x no tiene ninguna dispersión. Recuerden que la x es qué tanto varía. Entonces, no va a variar en nada. Sí, solo sí, pues x tiene un valor fijo que no cambia. Entonces, digamos, en palabras es muy obvio. Algo que no varía porque siempre vale lo mismo, ¿no? Pero matemáticamente, pues tenemos que demostrar que es verdad. Em, es más fácil probarlo hacia la izquierda. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí nuestra hipótesis es que x es igual al valor esperado de x. Y bueno, entonces habíamos dicho que la varianza es el valor esperado de x menos el valor esperado de x
todo esto al cuadrado. Ujú. Pero pues tenemos nuestra hipótesis de que esto es igual. Entonces, pues vamos a sustituir. Esto es valor esperado de x menos valor esperado de x. Y esto es 0, ¿no? Entonces, esto es el valor esperado de 0 y el valor esperado de una constante es ella misma. Ok. Entonces, pues aquí no hubo nada difícil. Ujú. Es más complicado hacia el otro lado. Ujú. Ahora, para hacer esto, primero vamos a definir una variable aleatoria. Entonces, y la vamos a definir como x menos valor esperado de x al cuadrado. Ujú. Esa va a ser nuestra variable aleatoria. Bueno, y ahora fíjense en algo. X, la variable aleatoria x, es una función, por definición de variable aleatoria, de omega nr. Ujú. Entonces, esto quiere decir que siempre tiene valores reales. O sea, la definición es que siempre va a tener valores reales. Valores reales. En este caso, no estamos considerando, por la definición de variable aleatoria, que x pueda tener valores complejos, ¿no? Solo pueden ser reales porque x es una función que va a los reales. Bueno, y el valor esperado siempre es un valor real también. Ujú. Entonces, si x y su valor esperado son números reales, entonces cualquier número real elevado al cuadrado es positivo. Ujú. Entonces, a partir de esto podemos deducir que y siempre tiene valores mayores o iguales a 0. ¿Ok? Pero además, por hipótesis, tenemos que el valor esperado de y es igual a 0, porque el valor esperado de y es la varianza, ¿no? Y entonces estamos demostrando de este lado a este lado. Y esto, pues es muy útil porque recuerden que teníamos una propiedad del valor esperado que justamente era esto. Entonces lo voy a poner en un cuadrito simplemente para que recuerden ustedes que decía esta propiedad. La propiedad decía, sea x tal que el valor esperado de x es igual a 0 y x tiene valores mayores o iguales a 0 siempre. Entonces x es idénticamente 0. X es la constante 0. Esa era una de las propiedades que ya probamos. Que ya probamos antes. Y bueno, pues aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos una variable aleatoria que siempre tiene valores mayores o iguales a 0 y que su valor esperado es igual a 0, ¿no? Entonces, pues tiene que ser idénticamente 0. Ujú. Entonces, y, por esta propiedad, y debe ser igual a 0. Pero ¿quién es y? Y es x menos raíz menos valor esperado de x al cuadrado. Sacamos raíz cuadrado de ambos lados. Tenemos x menos raíz de menos valor esperado de x igual a 0. Y por lo tanto tenemos que x es exactamente el valor esperado de x. Ujú. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o no? Todo bien. Todo bien, Ok. profe. Bueno, ok. Segunda propiedad. La varianza de x más b es simplemente la varianza de x. Ujú. Para cualquier b real. Ok. Entonces, la forma en la que vamos a demostrar esto, pues es por la definición. A ver. Ok. Ok. Entonces, primero que nada, vamos a calcular su valor esperado de esta cosa. Entonces, el valor esperado de x más b por linealidad es simplemente el valor esperado de x más el valor esperado de b. Y b es una constante, valor esperado de una constante es ella misma. Entonces, x
más b. ¿Ok? Y ahora sí vamos a calcular la varianza. Varianza de x más b es igual a el valor esperado de x más b más el valor esperado de x más b. Todo esto al cuadrado. Menos, ¿no? Perdón, es menos. Bueno, entonces sustituimos primero quién es el valor esperado de x más b, que ya lo teníamos aquí, ¿no? Entonces esto lo sustituimos aquí. Y nos va a dar entonces el valor esperado de x, es que x más b, menos valor esperado de x menos b, más b, perdón. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y ahora, pues sacamos de los paréntesis x más b menos valor esperado de x menos b. Al cuadrado. Todo esto es al cuadrado. Y bueno, pues aquí vemos que tenemos un más b menos b. Y esto es simplemente x menos x al cuadrado. Y esto pues es la varianza de x por definición. ¿Ok? Entonces ya lo probamos. Y ahora vamos con la última propiedad y con esto acabamos la clase como a la mitad del tiempo, pero bueno, no importa. Em, Ahora la varianza de AX es igual a A cuadrada varianza de X. Ujú. Bueno, entonces aquí el valor esperado de AX por linealidad es, eh, parece que pongo N, por linealidad es simplemente A por el valor esperado de X. Bueno, entonces varianza de AX es el valor esperado de AX menos valor esperado de AX al cuadrado. Bueno, entonces esto es AX menos A valor esperado de X al cuadrado. Puedo factorizar la A, ¿no? Entonces esto es valor esperado de A por X menos valor esperado de X. Todo esto al cuadrado, ¿no? Ok. Puedo sacar la A del cuadrado. Voy a tener entonces valor esperado de A cuadrada por X menos valor esperado de X al cuadrado. Y por linealidad, entonces, ok, esto es A cuadrada, X menos valor esperado de X al cuadrado. Y esto es A cuadrada por la varianza de X. Ujú. Bueno, entonces, algo que hay que ver es que si yo estoy pues, sumando, restando una constante, desaparece de pronto esa constante, ¿no? Y si estoy multiplicando por una constante, entonces la constante sale pero al cuadrado. Entonces, lo que podemos ver a partir de todas estas propiedades es que la varianza no es lineal, ¿no? La varianza no abre sumas ni saca constantes. O bueno, sí la saca, pero la saca al cuadrado, ¿no? Em, entonces, vamos a poner nada más un ejemplo para ver que no es lineal. Ujú. Y con eso acabamos por ahí. Bueno, entonces el ejemplo es el siguiente. Eh, sean X y Y variables aleatorias. Ujú. Entonces queremos calcular la varianza de X más Y. Ujú. Ah, esperen. Variables aleatorias tales que X es igual a Y. Son la misma variable aleatoria y la estamos sumando. Y ahora sí, queremos calcular cuál es la varianza de X más Y. Ujú. Entonces, si la varianza
fuera lineal, entonces tendríamos que la varianza de x más y sería la varianza de x más la varianza de y, si fuera lineal. Y como x es igual a y, esto sería la varianza de x más la varianza de x. Esto sería 2 veces la varianza de x, ¿no? Si fuera lineal. Pero, pues ahora sí vamos a hacerlo bien. La varianza de x más y, como x es igual a y, esto es en realidad la varianza de x más x. Y esto es la varianza de 2x. Pero, por esta propiedad de aquí, varianza de a por x es a cuadrada varianza de x. Y a es, en este caso, 2. Entonces, esto es igual a 4 varianza de x. Y vean cómo esto es diferente a 2 varianza de x. Entonces, la varianza no abre sumas. Bueno, pues eso sí, sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no. Ok, muy bien. Pues entonces...